Bien, nosotros llevamos un hilo conductor, ¿verdad? Vamos a continuar en la clase de Creciendo en Valores, ahora tocando el tema del trabajo. Pero vamos a centrarnos en este tema con respecto a la dignidad en sí, de que corresponde el trabajo. Vamos a hablar no solamente de los tipos de trabajo, sino que también vamos a hablar de más que todo de la dignidad. Ustedes van a hablar de los tipos de trabajo y todo ese rollo con el profesor Luis en la materia de inglés, pero conmigo vamos a ir viendo un poco acerca de lo que es la dignidad. Y partiendo de la idea, de una idea de que el trabajo dignifica al hombre. Nosotros hemos escuchado esta expresión y es como que no es nueva para nosotros. Muchachos, verdad, solo les quiero recordar a los que no tienen su cámara que por favor la activen, ¿verdad? No tengo que estarles recordando algo que ya saben. Entonces, como les decía, nosotros partimos con la idea de que el trabajo es digno, que el trabajo dignifica, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ir explicando algunas cosas, desarrollando algunos aspectos que corresponde a este tema en la parte moral del trabajo, en la parte ética del trabajo. Entonces, bien, partimos con una expresión, bueno, con la expresión que ustedes tienen ahí de frente que dice, con su trabajo el hombre ha de procurarse el pan cotidiano, contribuir al continuo progreso de la ciencia y la técnica, y sobre todo a la incesante elevación cultural y moral de la sociedad en la que vive en comunidad con sus hermanos. Labor en Excelsior. Este Labor en Excelsior es una encíclica del ahora San Juan Pablo II. Hay que mencionar algo, ¿verdad? La Iglesia Católica como tal ha sido una de las instituciones que más se ha pronunciado con fuerza con respecto a la dignidad del trabajo. Entonces, vamos a ir viendo mucho algunas citas de algunas encíclicas del Papa Juan Pablo, algunas encíclicas del Papa Francisco, etcétera. No quiere decir que otras instituciones no se hayan mencionado, pero una que ha sido muy crítica con respecto a la explotación laboral y todo este tema ha sido la Iglesia Católica. Bien, dice continuamente, el voraz desarrollo, bueno, vamos a explicar la primera parte, ¿verdad? Que es el objetivo. El propósito del trabajo es, como nosotros ya sabemos, procurarse el pan cotidiano. Cuando hablamos del pan cotidiano, no solamente, ¿verdad?, eh, a la parte de lo que corresponde a los alimentos, sino también a las necesidades que uno como persona tiene, ¿verdad? Podríamos llamarlo que servicios básicos, etcétera, accesorios personales, todo. Entonces, el trabajo sirve para poder generarnos ingresos y poder sustentar nuestras cosas sin la necesidad de recibir un regalo, ¿verdad? Cuando hablo de un regalo es que alguien que quiera, perdón, mantenernos. Contribuir también al progreso de la ciencia y la técnica. Nosotros, por lo general, siempre limitamos el propósito del trabajo a la parte económica, es decir, al poder generar su ingreso para tener una estabilidad económica. Sin embargo, también tiene otro tipo de propósito, que es el progreso de la ciencia y de la técnica. Uno como ser humano se forma, ¿verdad?, en virtud de lo que uno quiere estudiar. El día que ustedes llegan a una universidad, van a estudiar lo que ustedes quieran y van a formarse en esa materia. A cambio de ese conocimiento, cuando ustedes terminen su universidad, ustedes van a tener un trabajo y todo el conocimiento que adquirieron en sus estudios lo van a aplicar y a cambio de ello van a tener una remuneración económica. Pero también, como estamos hablando de materia de conocimiento, debe de existir un progreso en materia de ciencia y de técnica. Por eso es muy importante tener en cuenta de que el trabajo no solamente tiene un progreso económico, sino también un progreso científico, un progreso técnico. Y sobre todo la incesante elevación cultural y moral de la sociedad en la que uno vive. Nosotros, obviamente, todo trabajo se desenvuelve en un desarrollo cultural, social, ¿verdad? Un desarrollo cultural también, y por lo tanto uno encuentra, ahí es donde encontramos, ¿verdad? Diversos tipos de trabajo, encontramos gente que trabaja en la agricultura, o sea, por ejemplo, la gente de la Concha, de la Concha de Masaya,
trabajan mucho en lo que es el cultivo de la naranja, el banano, en mucho de lo que se trata de trabajar la tierra. En otros lugares, por ejemplo, San Juan de Oriente, Catarina, ya no se dedican a lo que es la agricultura, se dedican, por ejemplo, a lo que es la artesanía. Entonces vamos viendo cómo la cultura del hombre va siendo un factor, ¿verdad? Que hace depender un poco la parte de lo que es el empleo. Bien, continuamos. El voraz desarrollo capitalista ha esquilmado los recursos del planeta y ha creado las condiciones estructurales para que sea posible el objetivo primordial de la globalización neocapitalista. Proporcionar al capital el control total sobre el trabajo y los recursos naturales, aunque para ello deba expropiar a los trabajadores de sus derechos y esquilmar la tierra. Bien, aquí vamos a retomar un poco acerca de lo que ustedes expusieron en el bimestre pasado sobre los modelos políticos, ¿verdad? Ustedes expusieron algunos modelos políticos, algunas cuestiones que tienen que ver con esto, pero aquí no vamos a hablar en sí del modelo político como tal, el capitalismo, sino que vamos a hablar en sí de los extremos. Vamos a partir con la idea de que los extremos son malos, ¿verdad? El extremo del capitalismo es malo, el extremo del comunismo es malo, todos los extremos son malos. El, el capitalismo, uno de sus problemas es que ha esquilmado los recursos del planeta. Cuando hablamos de esquilmar, yo sé que un término que ustedes ya conocen, pero solo les recuerdo, esquilmar es empobrecer, ¿verdad? Los recursos del planeta. Ustedes, y pongo un ejemplo, aquí en Managua es muy común que en muchas zonas donde era un área verde, ahora se están construyendo urbanizaciones residenciales, eh, no sé, qué sé yo, alguna especie de fábrica, zona franca, etcétera. Entonces vamos estimando los recursos del planeta, porque obviamente vamos construyendo más casas y plantando menos árboles. Y aquí tocaríamos un poquito lo que es la parte ecológica, ¿verdad? Y obviamente nosotros, la clase no es de ecología, y no sé si alguno de ustedes pues, pero no, en sí uno no es ecologista tan así, pero uno debe de tocar el tema eh, porque la naturaleza no es la misma como era antes. Al menos yo recuerdo cuando tenía 8 o 10 años que habían temporales de lluvia que dilataban 5, 6 y hasta 7 días. Y era sabroso aquello, ¿verdad? Y uno que estaba chiquito y no tenía ninguna responsabilidad, encantado de tener una tarde que pasaba lloviendo. Y nosotros vemos ahora que en Managua no llueve más de 20 minutos, a no ser de que sea una pequeña tormenta tropical y pase lloviendo 2 horas. Pero ya vemos que, por ejemplo, la naturaleza aquí en Managua causa estragos. Ya tenemos un punto de referencia que fue Monseñor Lescano hace algunos días, donde con un tornado que se provocó, destruyó buena parte del barrio. Entonces, ¿por qué la naturaleza actúa de esta manera? Porque simplemente nosotros hemos empobrecido los recursos naturales, ¿verdad? Y todo eso es una cadena que va afectando de una manera directa o indirecta al mismo ser humano. Entonces, este capitalismo extremo ha creado condiciones estructurales para que sean posibles el objetivo primordial de la globalización neocapitalista. Es decir, que proporcionar, perdón, al capital el control total sobre el trabajo y los recursos naturales. Es decir, que el extremo de este neocapitalismo llega a estar por encima de la persona en sí y del, de sentirse que dueño de la dignidad propia de la persona. Y por eso encontramos trabajos, perdón, ¿verdad? Donde el jefe humilla al empleado, sí, al empleado, donde se le hace hacer al empleado cosas que están en contra de sus principios. Encontramos trabajos donde se le obliga al empleado a participar de actividades que no corresponden a lo que el trabajador está haciendo. Entonces, vemos cómo esta explotación se va
va disminuyendo, ¿verdad? La parte de lo que es la dignidad humana, a tal punto que el ser humano pierde sus derechos, pierde sus facultades como ser humano. Le voy a pedir el favor a Stuart. Por favor, Stuart, lee el siguiente párrafo. Donde empieza con valentía. Sí, por favor. Con valentía y clarividencia, el Papa Francisco nos invita a los creyentes a denunciar el sistema económico actual. Hoy, a una economía de la exclusión y la iniquidad. Esa economía mata. Con parresia evangélica dice también, no a la nueva idolatría del dinero. La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica, la negación de la primicia del ser humano, no a la iniquidad que genera violencia. Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad, pero hasta que no se reviertan las exclusiones y la iniquidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia. Bien, entonces, si ustedes se fijan, ¿verdad? Aquí se cita la encíclica Evangelii Gaudium, que esto significa Evangelio de los Pueblos, que es una encíclica dirigida, ¿verdad?, propiamente a la gente, y hace en algunos capítulos, hace referencia a la parte del trabajo. Y ahí está esa expresión en la que podemos partir a razonar esto, ¿verdad? Hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y a la iniquidad. Esa economía mata. Este tipo de sistemas económicos vienen a perjudicar, ¿verdad? Ya no estamos hablando de sistemas políticos, sino de sistemas económicos. ¿Por qué perjudican? Porque vienen a ser excluyentes. Es decir, y nosotros miramos como más comúnmente en América Latina, es común que alguien reciba o obtenga un trabajo por conecte y no por facultades. O sea, a mí no me interesa si vos como persona tenés facultades para desempeñar este trabajo. A mí lo que me importa es que si venís por conecte, porque te conozco, porque alguien te trajo y así. Entonces vamos teniendo una desvirtuación de lo que de lo que es el trabajo en sí. Y vamos teniendo estas culturas, ¿verdad? Donde se prefiere a un trabajador porque te conozco, porque sos mi brother, porque ya nos conocemos desde bastante tiempo, porque compartimos la misma ideología, qué sé yo. Preferimos esta cultura a no tener una cultura correspondiente a los méritos, ¿verdad? O sea, vos vas a desempeñar este cargo porque tenés facultades que las adquiriste desde tu secundaria, universidad, y ahora las vas a poder ejercer. Por eso es que tenemos un desarrollo económico empobrecido y una economía de la exclusión, donde si no corresponde a la parte del grupo que yo quiero que corresponda, no va a hacer nada. La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica, ¿verdad? Porque es cierto, nosotros hablamos de una crisis financiera, pero esto radica mucho en la antropología del ser humano, es decir, en el desarrollo, en la forma de actuar, en la forma de pensar que va teniendo el ser humano. No es malo generarse riqueza, pero siempre llegar al extremo, sí. ¿Por qué? Porque alguien que tiene dinero tiene poder y alguien que tiene poder se cree un semidios. Por eso nosotros hoy en día vemos personas con mucho dinero que tienen poder y se creen semidioses, ¿verdad? Se creen inalcanzables, se creen incuestionables, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque nos vamos creando este tipo de cultura. Y ahí dice más adelante, ¿verdad? Con parresía evangélica también dice no a la nueva cultura, perdón, a la nueva idolatría del dinero. Nosotros sabemos que por definición idolatría es poner a algo o a alguien en el lugar que le corresponde estar a Dios. Entonces, nosotros hoy en día tenemos esta idolatría del dinero y obviamente, ¿quién no quisiera tener dinero como decíamos al inicio, para comprarse el pan de cada día y para tener un progreso económico? Sin embargo, llegar al extremo de la idolatría del dinero perjudica. ¿Por qué? Porque cuando yo me centro en tener dinero, pierdo mis principios y llego a hacer cosas solo por tener dinero. Y no vayamos a extremo, ¿verdad? De matar porque te paguen bien o de vender drogas porque te paguen bien. Vámonos a ejemplos más sencillos, muchachos. Nosotros, bueno, tal vez ustedes no trabajan,
pero el día que trabajen lo van a experimentar, o algunos de sus padres también pudieron tener este tipo de experiencias. Que en los trabajos hay empleados que con tal de quedar bien con el jefe, hacen quedar mal al resto de los trabajadores o a un trabajador en específico, con tal de que le paguen un poquito de más por el simple hecho de estar bajo el visto bueno de su jefe. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque tenemos una idolatría al dinero, queremos más dinero. Esos son ejemplos sencillos y más allá de los ejemplos más delicados, ¿verdad? Cuando tratamos de creer que el dinero es más importante que la misma dignidad del ser humano, que el dinero es más importante que el mismo derecho que tiene el ser humano y así sucesivamente. Por eso es muy importante no caer en esta parte de lo que es la idolatría del dinero. ¿Es importante generarse su propia economía? Sí. ¿Es importante poder mantenerse a sí mismo? Sí. ¿Poder comprar sus propios bienes, su propia casa, su propio carro? Sí. Lo malo está en cuando llegamos al punto de idolatrar el dinero, donde el dinero se vuelve más importante incluso que la misma dignidad del ser humano. Ahora bien, dice al final, ¿verdad? Hasta que no se reviertan la exclusión y la iniquidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos, será imposible erradicar la violencia. Nosotros esto es muy común la parte de la violencia porque eh, un pueblo empobrecido se vuelve un pueblo violento. ¿Por qué? Porque un pueblo que tiene hambre, un pueblo que tiene necesidades, una comunidad, una sociedad que no es capaz de desenvolverse, o no de desenvolverse, no, de realizarse profesionalmente. Entonces, el trabajo, muchachos, es más importante de lo que uno cree, porque el trabajo es un desarrollo no solamente económico, sino también científico, un desarrollo social, un desarrollo moral en el que yo debo de aprender a desenvolverme. Tania, por favor, lee el siguiente párrafo. Presionamos la letra Control y vamos dando clic con el mouse a cada uno de los, en este caso, cada uno de los globos. Le doy Control y voy presionando. Tania, ¿me escuchas? Con el mouse, le voy dando clic, clic, clic. Y después me voy acá donde dice arriba, dice algo que se llama organizar. Organizar y después le vas a dar donde dice agrupar. Ligia, por favor, puedes leer el siguiente párrafo. Vas a ver algo que dice agrupar. Organizar está en inicio, otro inicio. En inicio, en la parte derecha, ahí está organizar. El trabajo docente es un elemento central de la vida, de la participación y relación social, para el consumo y el desarrollo personal. Al mismo tiempo genera hábitos, pautas de relación. Tiene la forma de 3. Hoy, sin embargo, parece que el trabajo ya no se centra en misiones de desempeñar esta función. El sistema ha configurado una sociedad donde el trabajo no es un bien para la vida. ¿Lo viste? Dice, esta humanización del trabajo pone a la persona en una peligrosa situación de vulnerabilidad y exclusión. No podemos olvidar que la mayoría de los hombres Ya le diste a organizar. el día a día, con consecuencias Bien, nosotros obviamente consideramos que el trabajo es un desarrollo económico, pero también el trabajo dignifica y estabiliza la vida del ser humano. Por eso el trabajo decente es un elemento central de la vida. Y aquí ponemos algo muy sencillo de comprender. Ustedes están estudiando para el día de mañana poder ejercer un trabajo a través de sus conocimientos. O sea, ustedes no van a ejercer un trabajo porque tienen cara bonita. Ustedes van a ejercer un trabajo porque su mente tiene conocimiento y porque pueden desarrollar capacidades que eso se viene a remunerar
con dinero. Por eso es que es importante, ¿verdad?, el poder prepararse para poder tener un trabajo y generarse ingresos. Pero hay un detalle, ¿verdad?, cuando hablamos de la deshumanización del trabajo, porque el trabajo en teoría, digo en teoría porque no siempre pasa, debe de generar hábitos, pautas de relación, conductas, comportamientos entre las mismas personas con las que uno aprende a convivir en su trabajo. O sea, si yo voy a desempeñarme en una empresa X, yo me voy a relacionar con la gente de que también trabaja ahí. Yo no voy a ser un ser individual, un ser individualista, no. Tengo que desempeñarme y eso va a generar hábitos, pautas de relación con las demás personas, no solo con las demás personas con quienes trabajo, sino puede ser relación entre empleador-empleado o entre empleado y cliente. Vamos desarrollando estas pequeñas pautas, también conductas y comportamientos, porque obviamente nosotros como seres humanos tenemos una forma de pensar, una forma de actuar, pero tenemos que aprender a normar nuestras conductas y nuestros tipos de comportamiento según el ambiente en el que nos vayamos desarrollando. Hoy, sin embargo, parece que el trabajo ya no está en condición de desempeñar esta función. ¿Por qué? Porque venimos a lo que decía posteriormente, porque vamos deshumanizando el trabajo. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que nos centramos mucho en la parte económica, en el deseo de poder solamente generarse riqueza, tal y como si el trabajo no dignificara la vida del ser humano, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser muy cautelosos en cuanto a este tema, porque el trabajo no solamente es para generarse una riqueza, sino también para reproducir o seguir generando hábitos, principios, valores, etcétera. Dice al final, no podemos olvidarnos, dice el Papa Francisco, que la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo viven precariamente el día a día con consecuencias funestas. Tristemente, y voy a hablar verdad por Nicaragua, no voy a hacerlo de manera general, voy a hablar por Nicaragua, que es nuestro país. En un estudio que se hizo en febrero del 2020, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, no sé si hay algún otro estudio más reciente, pero en febrero de este año, Nicaragua tenía el segundo lugar de los países más pobres de América, ¿verdad? Y se me venía a la mente esto porque cuando hablamos de vivir precariamente, no solamente en cuanto a las condiciones, y como estamos hablando del trabajo, a las condiciones laborales, ¿verdad? Ya que se supone, en teoría, que el salario mínimo debería estar en relación a la canasta básica. La canasta básica en Nicaragua anda alrededor de los 14.000, 15.000 córdobas. El salario mínimo, vamos a poner un trabajo informal, por ejemplo, el de ama de casa. Cuando hablo de informal, ¿verdad, muchachos? No refiero a que el trabajo es menor, sino que no corresponde a una parte formal de un contrato, de firma de un empleado, empleador, sino que es más que todo un contrato de palabra. Entonces, estos trabajos informales tienen, por ejemplo, un salario mínimo de ¿qué? De 6.000 córdobas, 7.000 córdobas. El resto, los otros 6.000, 7.000, 8.000 córdobas que corresponde a completar la canasta básica, pues ya le corresponderá a la mujer, al hombre, a quien sea, poderlos recuperar. Entonces, nosotros vivimos, eso es vivir en condiciones precarias, es decir, no tener un salario digno de lo que yo puedo ofrecer a la empresa, a la institución, a donde yo quiera que me desenvuelva. Y por eso es que poco a poco vamos empobreciendo, ¿verdad? Nuestros países, ¿verdad? Ya debido a gente que se va enriqueciendo a causa de empobrecer a la gente. Bien, muchachos, con esto terminamos la clase.